Bienvenidos al curso virtual sobre la ley del órgano judicial. El día de hoy vamos a explicar el tema del mandato de los servidores judiciales. Los servidores judiciales se clasifican en dos tipos de servidores. Encontramos como primer punto a los servidores judiciales electos. Ellos vendrían a ser los magistrados. Y los servidores judiciales designados vendrían a ser los vocales y jueces. Debemos hacer mención que los servidores judiciales se constituyen en esas autoridades jurisdiccionales, esas autoridades que van a tener las facultades para administrar justicia conforme a ley. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los servidores judiciales electos, como hacíamos referencia hace un momento, son elegidos por el pueblo boliviano a través de una votación que se hace a través de un proceso electoral. Estas autoridades son los magistrados. Estos magistrados forman parte de tres instituciones del órgano judicial. Elegimos a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, elegimos magistrados para el Tribunal Agroambiental y magistrados y magistradas para el Tribunal Constitucional. Vamos a mencionar que los magistrados son las más altas autoridades en la administración de justicia en nuestro país. Son quienes administran justicia, investidos por todos los principios que habíamos hecho referencia, se encuentran en la ley del órgano judicial. Tienen que tener la experiencia, la idoneidad y todos los demás principios que se requieren para ser un administrador de justicia en Bolivia. Los servidores judiciales designados son aquellos que forman parte del órgano judicial, pero que han sido designados por otras instituciones judiciales también. Podemos encontrar primero a los vocales, mencionando de que estos son precisamente designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Es el Tribunal Supremo de Justicia quien los designa mediante una convocatoria y mediante una lista que es entregada por el Consejo de la Magistratura. Se hace una evaluación meritocrática para que luego estos sean designados por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Como segundo punto, dentro de estos servidores judiciales encontramos a los jueces y las juezas que son designados por el Consejo de la Magistratura. Entonces, el Consejo de la Magistratura, quien va a designar a estas autoridades, también mediante una convocatoria pública y mediante una evaluación meritocrática que se va a hacer. Bien, hemos mencionado cuáles son los tipos de servidores judiciales, los electos, los designados. En la siguiente diapositiva vamos a poder constatar cuáles son los requisitos que estos deben cumplir. Requisitos para ser un servidor judicial. En otras palabras, requisitos para ser magistrado o vocal o juez. Estos requisitos se encuentran estipulados en el artículo 18 de la Ley 025. El primer requisito es contar con la nacionalidad boliviana. Encontramos aquí una nueva redacción porque la anterior ley de organización judicial mencionaba que se debería ser boliviano de origen. En la actual entonces se utilizan estos términos de la nacionalidad boliviana. Segundo requisito, por ejemplo, ser mayor de edad. Haber cumplido con los deberes militares en el caso de los varones sería el numeral 3. En el numeral 4 entendemos de que no debe tener ningún pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento. En este requisito no debe postularse aquel abogado que tenga una sentencia condenatoria, es decir, que ha cometido un hecho delictivo y que además esa sentencia no ha sido cumplida en su totalidad, ¿no? Entonces eso también tienen que tomar en cuenta más adelante porque ustedes podrían querer formar parte de lo que sería el órgano judicial. En el numeral 5 menciona que no se debe estar comprendido en los casos de prohibición, en los casos de inelegibilidad ni incompatibilidad que establece tanto la Constitución Política del Estado como las leyes. En el numeral 6 se establece que debe estar inscrito. ¿Por
que estar inscrito en el padrón electoral es nuestro deber ciudadano. Todos debemos estar inscritos en este padrón. En el 7 hace referencia a los idiomas oficiales de nuestro país, que por lo menos debemos hablar 2. El predominante de la región a la cual se está postulando. Por ejemplo, si uno quiere ser juez en La Paz, tendría que hablar aymara, por ejemplo, porque es el idioma predominante del lugar. Bien, poseer título de abogado o abogada en provisión nacional, eso se encuentra en el numeral 8 del artículo 18. Todos los magistrados vocales o jueces son abogados, cuentan con su título en provisión nacional. Y finalmente en el numeral 9 menciona de que no se debe postular a aquella persona, aquel abogado que ha sido destituido con anterioridad por el Consejo de la Magistratura. Esta diapositiva hace referencia a las causas de inelegibilidad. Como mencionábamos en la anterior diapositiva, dentro de los requisitos se establece de que no deben postularse aquellos abogados que están dentro de esas causales de inelegibilidad o incompatibilidad que tanto la Constitución establece para todo servidor público. Entonces, esas prohibiciones, por ejemplo, no se puede ejercer 2 cargos públicos simultáneamente y recibir una remuneración por esos 2 cargos. Esa es una prohibición, ¿no? Una causa de incompatibilidad. Entonces, ¿cuáles son las otras causales de inelegibilidad? Se encuentran en el artículo 19 de la Ley del Órgano Judicial. Entonces, no estar comprendido dentro de estas estipulaciones. 1, no tener militancia. O sea, si tiene militancia política, estaría en una de esas causales para no elegirlo como funcionario judicial. Si ha integrado el directorio o la gerencia de una sociedad comercial cuya quiebra haya sido declarada fraudulenta, entonces ustedes saben que eso es un delito y por lo tanto tampoco debería formar. Es una causa para apartar ese postulante porque se encuentra en estas causales de inelegibilidad. Y la tercera causa, haber patrocinado a personas que resultaron culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, podría ser traición a la patria, por ejemplo, así como quienes hayan participado de la conformación de gobiernos dictatoriales, esto en el caso de los gobiernos de facto, y también esos abogados que han participado en la enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional, tampoco pueden formar parte del órgano judicial. Es una causa de inelegibilidad. Pasamos al siguiente punto. Vamos al proceso de elección de los magistrados. Podemos ver aquí en el gráfico que los puntos son los siguientes. Este proceso de elección de los magistrados inicia con la convocatoria pública que se hace para que todos aquellos abogados que creen reunir los requisitos para ser magistrado pueda presentarse y postularse. La convocatoria se hace a nivel nacional, entonces todos esos abogados pueden ver esa convocatoria de manera pública y decidir postularse. Ahora, en cuanto a la postulación, ¿quiénes pueden postularse? Pueden postularse todos aquellos abogados que reúnan los requisitos de manera individual, de manera personal, se postulan ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así también pueden ser postulados otros abogados por algunas organizaciones sociales. Entonces, esa organización social puede tener referencia de un buen abogado al que quieren postular para que forme parte del órgano judicial como magistrado. Entonces, esta postulación se la hace ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez de que ya se han postulado, se pasa al siguiente punto o la siguiente etapa del proceso de elección. Se hace una preselección que es facultad de la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa la que va a preseleccionar. Es decir, que todos los postulantes van a ser evaluados de forma meritocrática.
va a haber una calificación y una evaluación meritocrática, y el órgano electoral tiene que hacer tuición porque este proceso sea transparente. Entonces, además no pueden hacer campaña por sí solos, no pueden estar haciendo campaña ni en la asamblea ni antes de la elección. Esa es una facultad que tiene solamente el órgano electoral. Entonces, una vez que preselecciona la Asamblea Legislativa Plurinacional, recién pasamos a la elección, que como les mencionaba, la elección se la hace por voto directo y por mayoría simple. Todos los ciudadanos que son mayores de edad y que se encuentran habilitados por ley deben participar del proceso de elección. Entonces, ¿quién ejerce el control en el proceso de elección propiamente? Es el órgano electoral. Una vez que se ha elegido, como les mencionaba hace un momento, se lo hace por mayoría simple. Entonces, un 1% puede hacer la diferencia para ser o no magistrado o magistrada. Entonces, también hay que destacar que en este proceso de elección lo que se busca es la equidad de género. De los postulantes y de la preselección se debe cuidar porque el 50% sean varones y el 50% sean mujeres. Una vez de que ya se los ha elegido mediante este voto popular, entonces se va a pasar a la posesión. ¿Quién posesiona a los magistrados y magistradas? Es el presidente o la presidenta del Estado plurinacional. Entonces los va a posesionar una vez de que ya han sido elegidos por el pueblo. Cabe mencionar que en la historia de Bolivia es a partir del 2009 en que se pone en vigencia el texto constitucional por el que se mencionaba de que los magistrados y magistradas iban a ser electos por el pueblo. Entonces significa que hasta el momento hemos tenido solo 2 elecciones. Es una inversión considerable que se hace de dinero de nuestro Estado para elegir a los magistrados. Y estos magistrados van a estar posesionados en su cargo por 5 años, ¿no? Y también debemos de notar que todos los funcionarios judiciales, ya sean electos o sean designados, van a responder por sus actos, ¿no? Entonces, una vez que dejen o durante su mandato, van a ellos a responder por los actos ante la ley. Bien, entonces con eso estaríamos concluyendo en cuanto se refiere a los servidores judiciales. Espero que haya sido de su comprensión todo lo que hemos mencionado. Y ya hemos hecho referencia a que el proceso de elección, así como también las causales, se encuentran en la Ley 025. Este proceso de elección se encuentra estipulado en el artículo 20 de la Ley del órgano judicial y el artículo 21 de la Ley 025. Bien, y con eso habríamos concluido. Muchas gracias por su atención.